Oye, déjame hacerte una pregunta rápida antes de empezar. ¿Alguna vez sentiste que Dios te dijo algo claramente y en lugar de obedecer como Él te dijo, lo ajustaste un poquito? Le diste un giro, lo interpretaste a tu favor y a tu conveniencia creíste que igual estabas obedeciendo. Si la respuesta es sí, este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de algo que Saúl hizo en 1 Samuel 15 y que probablemente tú y yo hemos hecho más veces de las que queremos admitir. Para entender este tema, necesitamos ubicarnos. Estamos en 1 Samuel 15. Saúl ya lleva un tiempo como rey de Israel. No es un novato. Ya ha peleado batallas, ya ha tenido victorias. Y Dios le habla a través del profeta Samuel con una instrucción que no deja margen de interpretación. Ve y destruye completamente a los amalecitas. No dejes nada con vida, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni animales. Eso es lo que Dios dijo, palabra por palabra, sin ambigüedades. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl fue, eso hay que reconocerlo. No ignoró el llamado, no se quedó en casa, reunió al ejército, marchó, peleó y ganó. Hasta ahí todo bien, pero aquí está el problema. Se guardó al rey Agag y no mató a los mejores animales, los guardó porque parecían demasiado buenos como para destruirlos. Y con esa decisión, que probablemente a él le pareció menor, empezó uno de los procesos de desobediencia más documentados en toda la Biblia. Lo primero que quiero que notes es esto. Saúl sutilmente actuó. No fue escandaloso su pecado. Escuchó la instrucción de Dios y la ajustó, la filtró. La instrucción entró por un oído, procesó lo más conveniente en su corazón y las demás cosas que Dios le pidió le salieron por el otro oído. Piénsalo así. Es como cuando tu jefe te dice, envía el reporte tal como está, y tú decides cambiarle unas cosas porque crees que así queda mejor, y luego le dices, sí, lo envié. Técnicamente cumpliste, pero no cumpliste lo que Él te pidió. Con Dios pasa igual, y el problema no es solo la desobediencia en sí misma, sino lo que esa desobediencia revela la condición de tu corazón. Cuando empiezas a filtrar la voz de Dios a tu conveniencia, ya no estás obedeciendo, estás negociando, y ahí hay una diferencia enorme entre las dos. La obediencia dice, Dios dijo esto, lo hago. La negociación dice, Dios dijo esto, pero yo creo que así también funciona. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de eso? Que se siente exactamente igual. La negociación se disfraza de obediencia tan bien que casi no la puedes distinguir desde adentro. Cuando Samuel se encuentra con Saúl y le pregunta qué pasó, Saúl le dice algo que es un clásico absoluto. He obedecido la voz del Señor, pero el pueblo guardó lo mejor del ganado para sacrificarlo al Señor tu Dios. Analiza eso. Primero se defendió diciendo que sí obedeció. Segundo, le echó la culpa al pueblo. Y tercero, justificó el ganado con un argumento espiritual. Era para sacrificarlo a Dios. Y aquí está el principio que quiero que te lleves grabado. La carne puede disfrazarse de espiritualidad. ¿Lo has visto? Porque yo sí lo he visto. La persona que no perdona, pero dice que está esperando en Dios para hacerlo bien. El líder que maneja el ministerio como quiere y dice que Dios lo puso a cargo por algo. El creyente que evita una conversación difícil y dice que está esperando el momento oportuno del Señor. Y no estoy atacando a nadie, todos hemos estado ahí. Es parte de nuestra naturaleza encontrarle justificación supuestamente espiritual a lo que ya decidimos hacer. Pero lo que hacemos ahí es usar a Dios como cobertura de nuestra propia voluntad. Y Dios no es una cobertura, Él es el jefe, nuestro Señor. Ahora viene la parte que más me impresiona de todo este capítulo. Saúl dice, con total sinceridad, he cumplido el mandamiento del Señor. No lo está mintiendo a propósito. Él genuinamente cree, en su corazón, lo que hizo fue suficiente.
La obediencia parcial se había convertido, en su cabeza, en una obediencia completa. Eso es el autoengaño espiritual, y es uno de los síntomas más claros de cuando alguien lleva tiempo sin escuchar bien la voz de Dios. Pierdes la capacidad de evaluarte correctamente si las cosas que haces son conforme a su voluntad, a su palabra. Es como cuando estás en un cuarto oscuro mucho tiempo. Al principio ves que es oscuro, pero después de un rato tus ojos se acostumbran tanto que ya no percibes la oscuridad. La das por normal. Así funciona el autoengaño espiritual. No es que Saúl se haya despertado un día y dijera, voy a desobedecer a Dios y me da igual, no lo notaré. Fue un proceso gradual en el que su percepción espiritual se fue apagando hasta que ya no podía ver la diferencia entre lo que Dios quería y lo que él quería. Por eso es tan importante tener personas en tu vida que puedan decirte la verdad, porque cuando estás en el autoengaño no lo puedes ver desde adentro. Es como el mal aliento. Tú crees que la boca te huele a lavanda, pero para otras personas hueles a cementerio. Lo que viene después es el endurecimiento. Y este es el paso que nadie quiere hablar, pero que el texto deja muy claro. Cada vez que Saúl eligió su criterio por encima del de Dios, su corazón se fue haciendo un poco más duro. No de golpe, poco a poco. Como una arteria que se tapa. No es un evento, es un proceso. Y el principio teológico aquí es claro. Cada acto de desobediencia reduce tu sensibilidad espiritual. Cada vez que le bajas el volumen a la voz de Dios, necesitas subir más el volumen la próxima vez para poder escucharlo. Hay personas que hoy no sienten nada cuando oran, no sienten nada cuando alaban, no sienten nada cuando leen la Biblia. Y a veces la razón no es que Dios se calló. A veces la razón es que hubo demasiados ajustes, demasiadas desobediencias pequeñas, demasiados filtros que fueron acumulando capas sobre el corazón. No estoy diciendo que si no sientes nada es porque eres malo. Hay muchas razones para la sequía espiritual. Pero sí vale la pena preguntarse, ¿hay algo en tu vida que sabes que Dios te dijo que hicieras o dejaras de hacer y lo estás ignorando? Porque eso tiene un precio espiritual que no siempre se ve de inmediato, pero siempre llega. Y llegamos al punto más doloroso de todo el capítulo. Samuel le dice a Saúl una frase que me parece de las más fuertes de todo el Antiguo Testamento. ¿Tiene el Señor tanto agrado en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo rechazó como rey, pero quiero que notes algo. No lo rechazó como persona, lo rechazó en su propósito. Y eso es lo que más duele de la desobediencia. No es que de repente te caiga un rayo del cielo, es que vas perdiendo dirección. Vas perdiendo el respaldo espiritual sobre lo que haces. Vas perdiendo el sentido de ¿para qué estás aquí? Saúl siguió siendo rey físicamente por años, pero espiritualmente ya no tenía la unción. Y hay algo muy triste en ser rey sin unción. Estar en el lugar, pero sin el poder. Tener el título, pero sin la presencia de Dios. ¿Y cuántas personas están ahí? Activas en el ministerio, en la iglesia todos los domingos, sirviendo, pero por dentro hay una desconexión que no pueden nombrar bien, un vacío que no entienden de dónde viene. Y a veces viene de aquí, de una desobediencia que se fue normalizando hasta que Dios ya no encontró espacio en el corazón. Quiero cerrar con esto, porque no quiero que se te quede solo el diagnóstico sin la esperanza. El capítulo de Saúl no fue escrito para condenarte, fue escrito para avisarte, para que puedas identificar el patrón antes de que llegue demasiado lejos. La pregunta que te dejo hoy no es si alguna vez has desobedecido a Dios, porque todos lo hemos hecho. La pregunta es, ¿hay algo específico que Dios te ha dicho claramente
y que tú llevas tiempo ajustando, negociando, posponiendo o justificando con argumentos espirituales? Si la respuesta es sí, hoy es un buen día para parar y decirle a Dios, me equivoqué. Vuelvo al punto donde dejé de obedecerte, te pido perdón. No tienes que hacer más sacrificios, no tienes que compensar con más actividad religiosa, solo tienes que volver a la obediencia en ese punto específico donde te desviaste. Porque como dijo Samuel, obedecer es mejor que el sacrificio. No es más actividad, sino más obediencia. No más ocupación, sino más alineación. La voz de Dios no se apaga. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Y la buena noticia es que siempre se puede volver a sintonizar. Si este video te habló, déjalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que lo necesita escuchar, compártelo. Nos vemos en el próximo.